Vamos a ver la primera partida del Campeonato del Mundo que se está disputando ahora en estos días entre Gukesh y Din Liren. En esta partida, el indio, gran maestro de la India, lleva las piezas blancas y las negras las lleva Din Liren. Una partida muy bonita y muy complicada. Gukesh abre el juego con E4, E6, tenemos la defensa francesa, D4, D5, caballo C3, caballo F6, E5, caballo Fd7, F4, C5, caballo CE2, caballo C6, C3, A5, caballo F3 y A4. Todo esto se había jugado alguna que otra vez. En partidas anteriores he encontrado tres posibilidades de continuar. Una es G4, como se jugó en una partida en el año 2002 en Dubái, entre dos jugadores, de uno tenía 2312 y otro tenía 2609. Como he dicho antes, G4. Otra posibilidad es jugar H4, que se jugó también en una partida en el año 2003 entre dos jugadores de 2357 y 2400. También se puede jugar A3 o D por C5. Aquí las blancas tienen distintas posibilidades. Pues aquí Gukesh, el gran maestro de la India, introduce una novedad y juega alfil E3. Como he dicho antes, otras posibilidades pueden ser G4, D por C5 o A3. Alfil E3 ya es una novedad. Diniren sigue con alfil E7 y Gukesh sigue con G4. También podía haber seguido con caballo G3, caballo G3 y dama B6 con igualdad. G4 y dama A5. En lugar de dama A5, Din Liren también se podría haber enrocado. Enrocarse y luego jugar, por ejemplo, G5 y también la posición sería igualada. Dama A5, alfil G2 y aquí Stockfish prefiere la jugada caballo B6. Caballo B6, alfil F2, luego después este caballo vendría aquí a C4, torre B1, la posición estaría igualada. Din Liren juega A3. B3 no se puede decir que es una mala jugada A3, pero como he dicho antes, caballo B6 era preferible. B3 se amenaza ahora a jugar D por C5, C por D4, se amenaza al alfil, Gukesh juega B4 amenazando a la dama, hay que jugar dama C7 y ahora caballo E por D4. Bueno, fíjate también que aquí que esto es importante, que las negras amenazan al alfil y si C por D4 sencillamente sigue B5. ¿Vale? No se puede capturar aquí con el peón de C, no se puede jugar C por D4. Hay que jugar caballo E por D4, caballo B6 y enroque por parte de jugador indio. En lugar de enrocarse, Stockfish dice que el indio tendría ventaja tras caballo B5. Esto dice Stockfish. Caballo B5 se amenaza a la dama. Fíjate que la dama defiende a este caballo de B6 que está atacado por este alfil. La dama no se puede ir a cualquier sitio, tiene que irse a D8. Las blancas tendrían una pequeña ventaja tras caballo B5, es lo que dice Stockfish. Gukesh jugó enroque. Caballo C4, contesta Din Liren, amenazando al alfil que está en E3, alfil F2, alfil D7, dama E2, caballo por D4 y caballo por D4. Gukesh ha conseguido un fuerte caballo aquí en la casilla D4 muy difícil de expulsar, pero Din Liren va a conseguir que este caballo se vaya aquí a la casilla B2. Aquí en B2 este caballo podría hacer mucho daño. Din Liren juega caballo B2. Se amenaza ahora al peón de C3, dama E3 para defenderlo y torre C8. Se vuelve a atacar este peón de C3 con dama y torre, torre C1, dama C4,
Ahora las negras amenazan caballo D3. Y aquí viene lo que se podría considerar ya la primera imprecisión de la partida, según Stockfish. Guqués va a jugar F5, intentando ganar espacio. Hubiera sido un poco mejor jugar torre Fe1. Torre F1 hubiera sido un poco mejor, aunque no se puede decir tampoco que sea un error F5. Simplemente a Stockfish no le gusta la jugada F5. Vamos a ver lo que dice Stockfish. Torre Fe1, se amenaza alfil F1, intentando expulsar a la dama de la casilla C4, dama D3, proponiendo el cambio de damas, alfil F1, dama por E3, alfil por E3, y aquí prácticamente las negras tendrían una muy pequeña ventaja, prácticamente nada. Las blancas estarían amenazando la jugada caballo B5. Caballo B5 es una jugada muy desagradable porque amenaza tanto al peón de A3 como si la torre, por ejemplo, juega a 8, podría seguir caballo C7. Si en lugar de alfil por E3 se jugara torre por E3, entonces sigue alfil por B4, bueno, torre por B3, torre por E3 sería un error. Alfil por B4, torre F3 y enroque. Y las negras tendrían ventaja. Por eso tras el cambio de damas hay que capturar obligatoriamente con el alfil, no se puede capturar con la torre. Torre por E3 y alfil por B4. Volvamos a la posición anterior, tras dama C4, Guqués juega F5. Dama D3, proponiendo el cambio de damas, juega ahora Dean Liren y aquí viene lo que ya se puede considerar el primer error serio ya de la partida por parte del jugador indio. Guqués va a jugar dama E1. Hubiera sido mejor la jugada G5. G5, enroque, H4. Vamos a verlo. Esto hubiera sido mejor. G5, enroque, H4, dama por E3 y alfil por E3. Las negras tendrían una pequeña ventaja, pero tampoco se puede decir que sea una ventaja decisiva en absoluto. Las blancas pueden pelear bastante. Pero tras dama D3, en lugar de la correcta G5, que es lo que indica Stockfish, Guqués jugó dama E1. Y aquí viene una jugada, es el primer error de la partida, y aquí viene una jugada muy fuerte por parte de Dean Liren. Una jugada que merece 2 signos de admiración porque es una jugada única. Todas las jugadas de las negras llevan a la igualdad, o en algún caso a una pequeña ventaja negra. Pero la jugada que hace Dean Liren es la única forma de castigar el error dama E1. Dean Liren juega alfil G5, una jugada muy fuerte y además única. Torre C2, torre C4, H4, fíjate que ahora se está amenazando al caballo que está en D4, fíjate que el caballo defiende a la torre. Torre por D4, y si por ejemplo alfil por D4 cae la torre. Torre por D4, C por D4 y dama por C2. El caballo está defendiendo a la torre. H4, se amenaza al alfil F4 y ahora dama B1, defendiendo a la torre que está en C2. Ahora las negras no pueden jugar E por F5 debido al golpe torre por B2. Fíjate, sí. E por F5, sencillamente torre por F2. La dama está en defensa, así que las negras no pueden jugar, no pueden recapturar en B2. Las negras tienen que jugar, por ejemplo, dama por B1 y torre por B1. Torre por C3, torre por C3, dama por C3, F por E6. Aquí Stockfish dice que hubiera sido mejor, en lugar de jugar F por E6, que es lo que va a jugar Dean Liren, hubiera sido mejor jugar alfil por E6.
Aunque también hay que tener en cuenta que con f por e6 las negras consiguen un fuerte peón pasado que aquí en d5 que le puede dar muchos problemas a las blancas. Como he dicho antes, alfil por e6 es lo preferido por Stockfish. Esto prefiere Stockfish. Alfil por e6, caballo e2, se amenaza a la dama y al alfil. Dama por e5, caballo por f4, dama por f4. Fíjate, aquí puedes ver abajo el desequilibrio de material. Las blancas tienen un alfil a cambio de un caballo y dos peones. Las negras tendrían ventaja. No es una ventaja decisiva, las blancas pueden pelear, pero aquí las, las negras son las que llevan la voz cantante, por así decirlo. F por e6 y F por e6. Caballo e2 amenaza a la dama que está en c3 y al alfil. Dama por e5, caballo por f4, dama por f4 y ahora dama c2. Otro error de Guqués, jugar dama c2. Hubiera sido mejor jugar alfil c5. Esto es lo mejor. Alfil c5, dama por g4 y torre f3. Fíjate que las negras tienen 3 peones de más. Sin embargo, Stockfish dice que las negras tienen una pequeña ventaja. ¿Por qué tienen las negras una pequeña ventaja? Sí, las negras tienen 3 peones de más, pero piensa que el rey negro está muy expuesto, no se puede enrocar, y las blancas tienen un fuerte ataque. Sería una posición muy interesante. Como he dicho antes, alfil c5, dama por g4 y torre f3. Las blancas amenazan ahora jugar dama f1. Volvamos a la posición anterior, tras dama por f4. Como hemos visto, lo correcto, alfil c5, dama por g4, torre f3. Las blancas tienen un fuerte ataque, aunque Stockfish prefiere la posición negra, pero las blancas no están en modo alguno perdidas. Hubiera sido muy interesante. Guqués jugó dama c2, un error. Ahora las negras no tienen tiempo de recuperar ningún otro peón porque fíjate que la dama defiende la casilla c7. Las blancas amenazan con entrar con la dama en c7. Y Din Liren juega ahora dama c4, proponiendo cambiar damas. Cambiar dama es lo mejor para las negras porque simplificaría la posición y esto le daría prácticamente la victoria a Din Liren. Guqués jugó la correcta dama de 2. Sí, dama por c4, si las blancas aceptan el cambio de damas, sigue caballo por c4. Fíjate que d por c4 sería un tremendo error, lo vamos a ver ahora. Hay que capturar la dama obligatoriamente con el caballo, no con el peón. Más tarde lo vamos a ver. Caballo por c4 es lo mejor. Alfil g3 y alfil a4 y las negras tienen ventaja. Fíjate que tienen dos peones de más. Como he dicho antes, tras dama por c4, en el caso de que se hubiera producido esta variante, cambio de damas, hay que jugar caballo por c4. Jugar d por c4 sería un suicidio debido a la jugada alfil por b7. Enroque, alfil e1 y las negras tendrían solo una pequeña ventaja. Por tanto, volvamos a la posición anterior. Tras dama c4 hemos analizado lo que pasaría tras el cambio de damas. Había que recapturar con el caballo, no con el peón. Guqués evitó el cambio de damas, jugó dama d2. Y ahora aquí vamos a llegar a otro momento crítico. Aquí sería un tremendo error jugar dama por a2. Din Liren no cayó en esta trampa. Si dama por a2 sigue la fuerte jugada alfil. Bueno, perdón, alfil b6 y las negras son aniquiladas. Din Liren jugó la correcta enroque. Vamos a ver lo que sucedía si Din Liren cae en la trampa dama por a2. Si Din Liren hubiera capturado en a2 con dama por a2, sigue la fuerte jugada alfil b6. La torre impide el enroque
el alfil apunta a esta casilla D8 y la idea de las blancas sería llevar la dama a D8, por ejemplo, jugar dama G5 y fíjate que el rey no tiene apenas casillas y luego después a D8. Las negras no pueden jugar ni caballo A4 ni caballo C4. Caballo C4 amenazando al alfil de dama no vale por la dama captura a la dama de A2. Esta dama de A2 está indefensa. Y jugar torre F8 sería prácticamente un suicidio. Torre F8, torre por F8, rey por F8, dama F4, jaque al rey que estaría aquí en F8. Las negras son aniquiladas. Según Stockfish, lo mejor que tienen aquí las negras es jugar dama, jugar caballo C4 y perder la dama. Pero bueno, volvamos a la posición anterior tras dama D2. Hemos visto la trampa dama por A2, en la cual Din Liren no cayó. En Roque la jugada correcta juega Din Liren, alfil D4. Ahora se amenaza torre por F8. De nuevo, el peón de A2 es incomestible. Si dama por A2 sigue dama G5. Buques juega caballo D3. Se amenaza al alfil que está en D4. Dama E3. Se amenaza ahora torre por F8. De nuevo el peón de A2 sigue siendo incomestible por dama G5. Torre por F1. Alfil por F1. E5. Alfil por E5. Dama por G4. Jaque con la dama. Y alfil G2. Stockfish dice que resistía un poco más la jugada alfil G3, aunque la posición blanca ya es perdedora. Esto dice Stockfish, que hubiera sido mejor. Alfil G3, caballo por E4, por B4, alfil G2, H6, dama por A3 y alfil F5. Las negras tienen dos peones de más. Pero bueno, tras dama por G4, como he dicho antes, alfil G3 resistía un poco más. Hugues jugó alfil G2. Ahora se amenaza al caballo. Este peón es incomestible con la dama. Sí se puede capturar con el caballo. Jugar caballo por B4, Stockfish sí lo ve como, aunque la posición blanca ya es, o sea, sería un error. Lo correcto es lo que va a hacer ahora Din Liren, que es alfil F5. Con la dama no se puede capturar debido al golpe alfil por D5. Alfil F5. La idea de Din Liren es jugar alfil E4. Aquí se podía haber propuesto el cambio de damas con dama G3, pero tampoco cambiaba nada. Dama G3, dama por G3 y alfil por G3. Y luego alfil E4. Buques jugó alfil G3, no quería cambiar damas. Y ahora se amenaza dama E8. Alfil E4, Din Liren consigue su objetivo. Y con esto Din Liren también amenaza la fuerte jugada dama D1. Rey H2. H6. Y aquí viene prácticamente el error decisivo. Alfil H3, otro error de Guqués. Dama D1, se amenaza dama H1. Las blancas tienen que jugar alfil D6, de tal forma que el rey escape por esta casilla G3 tras dama H1. Din Liren jugó dama C2, jaque, rey G3, dama por A2. Ahora sí es posible capturar ese peón de A2, antes no lo era. Y aquí viene ya prácticamente un error decisivo en una mala posición. Las blancas ya están perdidas, pero con la jugada alfil F1 hubieran resistido más. El indio va a jugar alfil E6 jaque. Alfil E6 jaque, un error. Din Liren contestó con rey H8. Y aquí en esta posición el jugador indio, el gran maestro de la India, Guqués,
se rindió, abandonó la partida. Bien, te preguntarás, ¿qué pasa? Porque fíjate que las negras están amenazando la fuerte jugada torre G2. Si rey H8, por ejemplo, las blancas podrían haber seguido con dama G1. La idea es jugar dama F1, pero las negras disponen de la jugada dama B3, alfil F8, dama B2, alfil D6. Fíjate que con la jugada dama B2 se amenaza jugar dama E5, alfil D6, A2. El peón de A2 tiene vía libre, puede coronar. Dama F1, se amenaza dama F8. Esto es lo que podría haber seguido. Caballo F4, alfil por F4, A1 dama, dama F2, dama E1. Fíjate que no se puede capturar la dama por dama G2, la dama de E1 es incomestible. Alfil E3, dama E5, jaque, alfil F4, dama 5 C3, jaque, alfil E3, dama por E3, dama C por E3, rey G4, dama D1, dama E2 y dama por E2, jaque mate. Esta es lo que hubiera sucedido tras, como he dicho antes, dama G1. Las negras amenazan dama G2 y la única defensa es jugar dama G1. Hemos visto la variante dama G1 y demás, este peón coronaría, las negras recibirían mate. Por eso aquí, tras rey H8 de Din Liren, Buques se rindió. Esta es la primera partida que se jugó ayer. Hoy se ha jugado la segunda, que ha acabado en tablas. Y posteriormente seguiré viendo el match y si veo alguna partida interesante así la subiré.